Seguramente te enteraste de la noticia, así como lo hicimos todos, claro. Esta semana conocimos que tenemos que pagarle 320 millones de pesos, de dólares, perdón. 320 millones de dólares. Sí, 320 millones de dólares, te lo subrayo, para que quede claro, a aquellos empresarios que fueron dueños de Aerolíneas Argentinas, después de que la expropió el Estado Nacional y que volvimos a tener la aerolínea y a denominarla como aerolínea de bandera de la Argentina, la expropiación estuvo mal hecha. Fuimos a un juicio, nos llevaron a un juicio a aquellos que fueron propietarios y ahora hay que pagarles 320 millones de dólares. Sí, y quizá lo peor de todo esto, más allá de la cantidad de dinero que tenemos que destinar al exterior para pagar estos errores de algunos exfuncionarios, es que hay mucha gente que en aquel momento decía que se estaba haciendo mal, que esa expropiación iba a traer consecuencias y que estas consecuencias iban a ser dinerarias, que íbamos a tener juicios y que los íbamos a perder. Y hoy, aquellos que planteaban este escenario nos dicen, ¿viste que teníamos razón? ¿Viste que iba a pasar? Bueno, esos errores o esas malas decisiones a la hora de tomar estos caminos eran vendidas hacia afuera como discursos de nacionalismo, de recuperación de lo propio y de que se fueran ya los vendepatria. Y aquellos que criticaban eran tildados de cipayos en su momento. Hoy, esos que en aquel momento ya auguraban este presente nos dicen, ojo que quizá no fueron solo malas decisiones, ojo que a lo mejor hacia afuera era un discurso nacionalista, pero hacia adentro era un acuerdo cerrado que terminó beneficiando a algún grupo. Ojalá esta vez no tengan razón, ojalá estén equivocados, porque aquellos que se equivocaron en su momento hoy se presentan como salvadores de una situación crítica que estamos viviendo. Y vamos a ir repasando números, porque son más de 21.000 millones de dólares, más de 21.000 millones de dólares los que hay que pagar por estas decisiones. Ahí lo veías a Guillermo Moreno, lo veías a Axel Kicillof, veías también a funcionarios del gobierno actual que tuvieron que ir a ponerle la firma e incluso defender a algunos exfuncionarios en estos juicios. Vamos a ir repasando. Fíjate, ya te dije, Aerolíneas Argentinas, 320 millones de dólares es lo que tenemos que desembolsar. ¿Te acordás del conflicto con los holdouts? ¿Te acordás del juez Tomás Griesa en los Estados Unidos? Bueno, fue el primer acuerdo que tuvo que llevar adelante el gobierno de Macri cuando asumió, porque se venía con el litigio internacional por los holdouts, por los bonos, aquellos que hubo que pagar en su momento. Esto se pagó en el 2016. Fíjate lo que pagamos con tus impuestos, lo que vos pagabas de impuestos a las ganancias, de bienes personales, y si no pagabas ninguno de esos, con el IVA. Cuando vas a hacer las compras, el IVA que te cobran son impuestos nacionales. Con esa plata que nosotros tributamos, pagamos esto. 9.300 millones de dólares en efectivo, un billete arriba del otro. Hubo que pagarle a los holdouts porque eran bonos que vencieron, que no pagamos, que no cumplimos, estábamos ahí del default en aquel momento, en el 2016, hubo que hacer frente a este pago. 9.300 millones de dólares en efectivo. Pero vamos a seguir repasando números, porque también YPF, ¿te acordás cuando se repatrió YPF allá en el 2012? Se expropió YPF y el ministro Axel Kicillof dijo, no solo no vamos a pagar un peso, sino que YPF, los dueños de YPF nos van a tener que pagar a nosotros. Acá el gobierno de Francisco Pérez estaba sacando la cuenta de los pasivos ambientales que nos había dejado YPF y la demanda que le íbamos a hacer a los españoles. Bueno, con bonos le tuvimos que pagar, porque el mismo Axel Kicillof fue el que después firmó este compromiso. 5.800 millones de dólares en bonos pagamos en el 2014. Lo hizo antes de retirarse del Ejecutivo Axel Kicillof, siendo ministro de Economía de Cristina Fernández. Ahí al poquito tiempo de decir que no íbamos a pagar nada, terminamos firmando por 5.800 millones de dólares. Va sumando, ¿no? Ya llevamos cerca de 14. También en el CIADI. Bueno, el juicio de Aerolíneas Argentinas llegó al CIADI y aquí tenemos el repaso de todo lo que hemos tenido que pagar en este tribunal internacional que ha ido fallando en contra de la Argentina por estas malas decisiones que se tomaron. En efectivo, pagamos 1.100 millones de dólares entre el 2013 y el 2017. Durante el gobierno de Cristina Fernández, durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvimos que pagar esto en el extranjero. En efectivo, ya los tenemos los 9.000 y algo de los holdout más 1.100. Acá estamos hablando de 10.000 millones. ¿Cuánto le pedimos al fondo el año pasado? 50.000 para tratar de salir de la crisis. Bueno, 10.000 en efectivo, uno arriba del otro, tuvimos que pagar por malas decisiones que se tomaron en el pasado. En el 2014 pagamos en bonos 331 millones de dólares también al CIADI por conflictos
por situaciones que no se cumplieron. En el 2019 habrá que terminar de pagar otros 320 millones sin especificar, que lo que te decíamos de Aerolíneas Argentinas, todavía no se sabe cómo vamos a hacer. Si en efectivo, si en bono, si existe la posibilidad de colocación de un bono, no lo sabemos. Lo cierto es que, por ejemplo, en este caso el de Aerolíneas Argentinas, Marsans, la empresa que era dueña, vendió el litigio porque no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de llevar un juicio adelante, pagar abogados, entonces se lo vendió a un fondo, sí, a Burford Capital. Compró ese juicio y lo llevó adelante por 15 millones de dólares. Sí, por 15 millones lo compró Burford Capital y nosotros estamos pagando 320 millones de dólares. Bueno, Burford Capital también es jugador relevante en el juicio que actualmente se lleva adelante por YPF, por los derechos de 2 juicios contra la petrolera que fueron cedidos por el grupo Petersen y Ayrton Park. Otras demandas de alto impacto en el corto plazo es el pedido del Fondo Aurelius, que aceptó la oferta de Cambiemos en su momento con respecto a los cupones del PBI. El fondo dice que la Argentina defaulteó el pago de los cupones en 2013 y 2014 por la manipulación de las estadísticas del INDEC que hizo Guillermo Moreno cuando intervino el INDEC. Bueno, eso fue lo que sucedió. Tenemos otros pagos que tuvimos que hacer, desembolsos entre 2013 y 2016 en otro tribunal por 239 millones y aquí todo lo que falta. En la próxima imagen vamos a ver todo lo que tenemos que pagar de aquí en adelante para completar estos 21.000 millones de dólares. Si pasamos a la otra imagen, vamos a ver lo que todavía está sin resolución. Fíjate, con los holdouts todavía debemos 662 millones de dólares. YPF y este otro juicio que te estaba diciendo, 1.600 millones de dólares. En el CIADI todavía nos quedan más de 1.200 millones. Otro tribunal internacional, casi 900 millones de dólares. Y esto, el cupón de PBI, y esto es lo que te decía al principio, 87 millones de dólares. Funcionarios del gobierno actual, con los abogados que ha contratado el Estado Nacional, que pagamos todos con nuestros impuestos, tuvieron que salir a defender a Moreno y a Kicillof por esa manipulación de las estadísticas. Porque hay quienes nos demandan y dicen, ustedes manipulaban estadísticas y nosotros perdimos plata por esa manipulación ex profeso, así que los demandamos. Otros 100 millones de dólares dando vueltas allí. Por ejemplo, para que lo tengas en cuenta y podemos dimensionarlo, 320 millones de dólares es lo que le tenemos que pagar a este grupo internacional por Aerolíneas Argentinas. $1 millón son 45 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta hacer una casa de barrio? 3 millones. O sea que con $1 millón podemos hacer unas 15 casas. 15 casas de 3 millones de pesos cada una. Multiplicarlo por 320. Y decime cuántos barrios. ¿Querés que te diga cuántos? 75 barrios de 60 casas podemos hacer con lo que le tenemos que pagar a los ex dueños de aerolíneas. ¿Viste que una mala decisión en su momento termina acarreando consecuencias? Y hoy, por ejemplo, podríamos hacer 4.500 casas con esa plata, con la que le tenemos que pagar a aerolíneas. Bueno, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta a la hora de ver estos números. No tiene que pasar de largo, como pasó esta semana, estos 320 millones de dólares que le tenemos que pagar a los ex dueños de Aerolíneas Argentinas.